Se dice de que Enoc escribió algo. Si Enoc escribió algo, estamos hablando de 200 años de que el hombre era creado, donde ya existía de alguna manera la literatura. Si Enoc lo escribió, aunque el libro de Enoc no está garantizado de que Enoc lo haya escrito. De cualquier manera, estos hombres no perdían la línea. De esos 2500 años o 3000 años, Adán vivió 1000 solo. Noé vivió 600 solo. O sea que no era fácil que esta información se perdiera. No era fácil que esta información se perdiera. Matusalén vivió 960 años. No era fácil que esta información se perdiera. No se podía haber perdido esta información. ¿Por qué? Pues si han vivido tantos años. Y cuando viene Moisés, lo que Moisés hace es recopilar esa información. ¿Había pensado en eso? Porque ellos ya les habían dejado como Claro. un legado, ¿verdad? Traían el legado. Ajá. Traían el legado. Enoc, probablemente los contemporáneos de ahí que estaban viviendo junto con él y que vivieron más tiempo que ellos en la tierra, dijeron, vamos a escribir de Enoc, que solo vivió prácticamente el menor de todos nosotros, que vivió 365 años y un día desapareció porque Dios se lo llevó. O sea, la relación que este hombre tenía con Dios era tremenda. Era un prototipo del rapto de la iglesia. Entonces, es muy importante ponerse a meditar en todas estas cosas para poder dar una respuesta cuando cualquier persona tenga alguna pregunta. Amén. Ahora, ¿cómo se verificaron las escrituras? Hablábamos la vez pasada que solo del Antiguo Testamento, solo del Nuevo Testamento habían aproximadamente unos 3000 libros. Por ejemplo, había escuchado del Evangelio de Judas. Había escuchado del Evangelio de Magdalena. Sí, el apóstol Pablo dice que escribió muchísimas cartas, pero que algunas se perdieron y otras se consideraron que no eran del apóstol Pablo. De hecho, él mismo dice que escribía de una manera para que los otros, o para que las iglesias no fueran engañadas, y dice, no reciban cualquier carta como que si fuera nuestra, les dice, porque de repente podía haber alguna información que era falsa. Entonces había que verificar las escrituras. ¿Cómo se verificó? Primero el Antiguo Testamento, la Septuaginta, una reunión de 70 ancianos determinaron los libros del Antiguo Testamento, considerando que no se contradijeran a ellos mismos y que todo lo que leían en estos libros fueran historia real y verídica. Hay mucha historia real y verídica en libros que se consideran que no se consideraron bíblicos porque de alguna manera se contradicen ellos mismos o contradicen otra parte de las escrituras. Para verificarlas tenían que hilar, tenían que llevar el mismo mensaje, porque si no, no tenía sentido. Entonces, otra cosa que consideraron es que en estos libros no tenía que haber cosas absurdas como, por ejemplo, un hombre deteniendo el mundo como hay en la mitología griega, ¿verdad? Eso es una cosa absurda. En la Biblia no puede considerarse eso porque ¿sabe qué es lo que se considera la Biblia? La tierra es el estrado de los pies de Dios y en el cielo está su trono. O sea, hay cosas en escritos como la mitología griega que son absurdas y en la Biblia no tenían que haber estas cosas absurdas. Y no las hay. Amén. Cualquier libro que podía haberse considerado, por ejemplo el libro de Enoc, habían cosas, de repente hay cosas absurdas que los que se reunieron, estos 70 ancianos decidieron que eran cosas absurdas y no lo incluyeron en las escrituras. Pero sí habla en Génesis, ¿verdad? Del libro de Enoc. Creo que Judas es el que habla y dice, después de todas estas cosas, dice, también profetizó Enoc, dice, creo que es Judas, pero en Génesis sí habla de Enoc, pero no habla de que Enoc escribió. En Génesis capítulo 4, pero no habla de que Enoc escribió.
ni que recibió alguna profecía. Es Judas el que dice que Enoc recibió alguna profecía, ¿verdad? Después, la Biblia se escribió, en estos 66 libros, se escribieron por alrededor de unos 40 autores. 40 autores, algunos de ellos no se conocen, pero porque algunos libros no se sabe quién los escribió, solo se sabe que fueron inspirados por el Espíritu Santo, pero 40 autores. Entre estos habían reyes, esclavos, profetas, filósofos, poetas, gente con mucho dinero, gente sin nada de dinero, sin nada de riqueza, pero el mensaje acerca de Dios no cambió. En todos esos estilos de vida, el mensaje acerca de Dios no cambió. Se escribió este libro. ¿Cuánto tiempo le tomaría a una persona escribir un libro? Personas que han escrito comentarios bíblicos les ha tomado toda la vida, pero si les ha tomado toda la vida serán unos 40 años o unos 60 años escribir un libro de esos, un diccionario bíblico, un comentario bíblico, y tienen un equipo, tienen un montón de gente y les toma todo este tiempo. ¿Sabe cuánto tiempo llevó escribirse las escrituras? 1600 años, desde Moisés hasta el Apocalipsis. Juan, el discípulo amado, Juan el teólogo, 1600 años. Si muchas generaciones hoy en día se pusieran de acuerdo a escribir un libro que el mensaje o el trasfondo sea el mismo, de aquí a 1600 años, estoy seguro que ese mensaje fracasaría. Porque es un proyecto. Imagínese usted hace proyectos de vida a 10 años, a 20 años. Y cuando terminan esos 10 años, quizás no se ha hecho, o quizás esté peor que como empezó, o quizás se dé cuenta que los planes se fueron a la basura, por sea lo que haya sido. Sí. Y Dios se puso un proyecto de 1600 años y lo concluyó en el Apocalipsis con todo cumplido. El Antiguo Testamento, el mensaje descifra como señal de lo que había de venir, y en el Nuevo Testamento cumplido todo lo que había de venir. Entonces, un proyecto de 1600 años, digámosle a nuestros hijos, escribamos nuestra historia. Yo voy a escribir esta parte, usted escribe otra parte, su hijo escribe otra parte, su nieto escribe otra parte, pero que la historia dure 1600 años. ¿Usted cree que no han tratado de hacerlo? Pero no lo han logrado. Sí, lo han tratado de hacer. Alejandro Magno fue uno de los grandes reyes y uno de los grandes conquistadores griegos. Probablemente si hubiese tenido descendencia, su historia todavía se cuenta, pero se murió él y se acabó la historia. De ahí para allá se dividió el imperio en 4, no tuvo descendencia, ahí quedó la historia. Probablemente la historia de Hitler se cuente durante muchísimos años, pero murió él y los familiares de él decidieron por pacto unánime no tener descendencia, para evitar que fuera a nacer otro como él más adelante. Se quedó ahí. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. La Iglesia romana afirma que el origen divino de las Escrituras depende del análisis del final de todas las cosas y del testimonio de la Iglesia. La Iglesia Católica dice que ellos son los que determinan qué libro puede considerarse y qué libro puede no considerarse como palabra de Dios, dándole valor o más prioridad al pensamiento o a la lógica humana. Pero la palabra de Dios no puede determinar, o sea, un hombre no tiene la capacidad de determinar no tendría la capacidad de determinar lo que es palabra de Dios. Tendría que ser el Espíritu Santo el que se encargaría de usar a hombres, pero siempre teniendo como factor la revelación de Dios para determinar qué libros eran los que iban a ser. Ahora,
si un hombre puede determinar qué libros puede hacer, tiene que encargarse, como le dije al principio, de que este libro no se contradiga. Porque hay uno de los libros apócrifos que ellos le llaman deuterocanónicos, pero creo que es Tobías, no me acuerdo muy bien, que dice, si al final dice del relato lo que yo he dicho o he profetizado no se cumple, les pido que me disculpen. Imagínense que el apóstol Pablo hubiera dicho eso. No se hubiera considerado canónico. No se hubiera considerado. ¿Por qué? Porque él mismo está dudando de lo que él dice. Juan Calvino, este hombre, dijo que solo el Espíritu Santo podía determinar qué libros eran los inspirados de parte de Dios. No una organización religiosa, ni determinados hombres. ¿Por qué nosotros entonces creemos que este libro es la palabra de Dios? Porque al final fueron hombres los que la seleccionaron y fueron hombres los que la escribieron. Porque el Espíritu Santo nos da testimonio a nosotros que fueron inspiradas. Y porque no hay ninguna contradicción. Si 70 hombres se juntaron para hacer la selección de los libros del Antiguo Testamento, nuestro deber sería leer esos libros del Antiguo Testamento y a través de la lectura que nosotros tengamos del Antiguo Testamento determinar nosotros, por la conciencia que el Espíritu Santo nos da, si son inspirados o no. Pero para lograr llevar a cabo esto necesitamos vivir 3 experiencias. ¿Usted cree en la palabra del Señor como palabra del Señor? ¿Por qué? Primero, hay una tradición en nuestras familias que nos dice que la Biblia o el libro negro es la palabra de Dios. Y como nosotros tenemos facilidad cuando vemos la presión social, queremos creer lo que la mayoría dice, entonces creemos que la palabra es la palabra de Dios. Pero tendríamos que darle chance a la experiencia o al estudio histórico de la Biblia para determinar si esta es la palabra de Dios. El estudio histórico es cómo se escribió, es cómo, a qué sobrevivió. Hubo un rey que se llamaba Antíoco Epífanes que decidió acabar con toda la raza judía y con todos sus escritos. Hitler organizó una quema de libros donde la Biblia tenía que ser uno de ellos. Todos los libros de descendencia judía, y aquello no se llevó a cabo. O sea, este libro, hermano, ha sobrevivido al tiempo, ha sobrevivido a cualquier tipo de persecución, ha sobrevivido solo. Entonces tendríamos que buscar evidencia histórica para determinar esto, pero también experiencia interna. ¿Qué me dice a mí mi espíritu por dentro de mí cuando yo leo la Biblia? Ahora, si no la lee, no va a haber manera de que tenga experiencia interna. Necesita leer para que tenga experiencia interna y pueda darse una idea de que sí es palabra de Dios. Si no la lee, no hay manera. Usted puede determinar por la historia de que sí es palabra de Dios, pero no va a poder interiorizarla si no la lee. Debe de leerla para interiorizarla. Y después debe experimentarla. Porque si solo dice, yo me sé la historia de la Biblia y como tengo información histórica, determino que es la palabra de Dios. Ya la interiorizó. He sentido que yo he tenido un cambio, pero a través de la palabra con el Espíritu Santo. Ajá. A través de la palabra, porque sí, la está interiorizando. Sí, por eso es que yo estoy en contra de la gente que dice que Dios nos ama tal como somos. Porque el objetivo de Dios es cambiar nuestra manera de ser. Amén. Y si el objetivo de Dios es cambiar nuestra manera de ser, ¿cómo es que nos ama tal como somos? No hay caso. Dios no nos ama como somos. ¿Sabe cómo
¿Sabe a quién Dios ama como es? A Jesús. Por eso es que las Escrituras dicen que seamos como Jesús. Dios a nosotros no nos ama como... Por eso quiere que cambiemos. Por eso ha dejado su palabra para que nosotros analicemos su historia, interioricemos esa historia y esas enseñanzas y la experimentemos. ¿Cómo es posible de que hayan personas que hablan de que Dios sana si ellos no han experimentado sanidad divina alguna vez? Necesitan experimentarlo. Hemos hablado de un Dios que suple, porque sabemos que Dios suple. Dice que Dios levanta del polvo al menesteroso. Entonces, hemos experimentado. Yo puedo decirle que históricamente sé que la palabra del Señor ha sobrevivido a mucho, y por todo en lo que, por cómo se escribió, por cómo se llevó a cabo, puedo decirle que históricamente sé que la palabra de Dios es palabra de Dios, pero he interiorizado, no todo porque sería imposible, he interiorizado una parte, y esa parte que he interiorizado es la que me preocupa. Como dijo Spurgeon, cada vez que pienso en el cristiano que debería ser, me da vergüenza del cristiano que soy, porque hemos interiorizado parte de la Biblia. Ojalá pudiéramos interiorizarla toda, no nos va a dar la vida quizás, y debemos experimentar el milagro de las Escrituras en nuestra vida, como la hermana lo ha experimentado y como muchos de nosotros lo hemos experimentado. No somos los mismos. Desde que el Evangelio vino en nuestra vida, no somos los mismos.